Hola amigos, sean bienvenidos a La Villana Retroceder el reloj de arena, parte 19. Así que suscríbete, dale like y no te olvides de dejar un comentario si te gusta esta historia. Ahora sí, pónganse cómodos y comencemos. Al terminar aquella conversación, Annie estaba enfadada porque Miel seguía sin atender sus obligaciones. Sin embargo, Arya la tranquilizó y como Miel aún estaba molesta, tenía un plan para que ambas se llevaran mejor. Es así como Annie se retiró, llevando consigo una orden, mientras Arya le expresó a su hermana su ansioso deseo de probar ese buen té del que le había mencionado antes, el cual planeaba tomar junto a Annie en su regreso al atardecer. Y Miel asintió con un sí, querida hermana. Poco después Arya se encontró con el barón Borbón, quien actualmente se encargaba del trabajo pesado de Arya, y este encuentro era para tratar sobre una lista de estudiantes que serían recomendados para un puesto en la burocracia. Por ende necesitaban la firma de Arya. Además, entre ellos estaba Hans, el interés amoroso de Jessie, y a quien le había cambiado su trágico futuro, pues gracias a un buen trabajo y a la recomendación de Arya, pronto estará a la altura de su amada. Y mientras Arya continuaba con su trabajo, en la mansión Miel estaba preparando todo para la fiesta de té. Aquella planta era medicina con solo media cucharada, mientras que un dolor de estómago requería una cucharada completa. Pero, ¿qué pasaría si le agregaba un poquito más? Quizás no habría problema. Sin embargo, tenía muchas dudas, ya que no podía dejar que su hermana lo beba. Siendo ese el caso, ¿qué más podría hacer? Se decía a sí misma, con una sonrisa, mientras recordaba el día en que la conoció. Horas después, siendo casi la hora del té, Miel le especificó a su hermana que la taza amarilla era para Annie, pero Arya estaba preocupada, ya que si se excede podría estar en serios problemas, a lo que Miel le confirmó haber hecho un buen trabajo. Luego llegó la hora del té, donde Annie se presentó ante Arya confirmando haber terminado el trabajo que le ordenó, justo a tiempo, mientras Miel se fue muy contenta por el té. Pero por alguna razón Jessie también recibió una orden inesperada, y eso era regresar detrás de Miel con tazas extras para el té. Sin embargo, al regresar, Miel cambió completamente su expresión al darse cuenta que su hermano estaba presente, pues Arya lo había invitado a través de Annie, y antes de que Miel pueda retirarse con la excusa de que hacían falta más tazas, Jessie apareció, justo con lo que Miel necesitaba, pues ya había sido informada e invitada, cerrando su vía de escape. Pero mientras todos esperaban impacientes de que Miel abra por primera vez la fiesta de té, aquella mujer astuta temblaba de miedo ante la idea de que su hermano podría verse afectado, expresando que ante la visita de Caín quería presentar un mejor té que este. Pero Annie, ya cansada de esperar, decidió ser ella la que sirve el té, y desde luego la visita era más importante, así que Caín sería el primero. Pero en ese momento Miel lo detuvo, muy asustada gritaba que no lo beba, pero sin poder decir la verdad, mientras todos asombrados la veían, sin entender el peligro. Sin embargo, Arya sí pudo darse cuenta al ver su expresión de la tontería a la que Miel había llegado, preguntándose si debía girar el reloj de arena, mientras todos creían que el temor de Miel era por haber preparado un pésimo té. Y ante el miedo de su hermana, Caín le dijo que no agachara su cabeza, pues para él el té era delicioso. Pero de la nada su cuerpo comenzó a reaccionar bruscamente ante el deterioro interno de su cuerpo, provocando su inestabilidad y cayendo finalmente al suelo. Todos gritaban aterrados, presas del pánico, mientras clamaban por un médico, pero la que parecía más preocupada era Miel. Pero en eso, Caín, con las pocas fuerzas que le quedaban, tristemente le preguntó a su hermana
si él, aún siendo su hermano, también estaba en su lista de personas a las que deseaba eliminar. Pero eso para Miel era imposible, mientras que Arya se acercó echándose la culpa, pues ella se prometió educar a Miel y la idea del té era suya, expresó muy triste y asustada. Sin embargo, al escucharla, Caín comprendió que Arya había hecho todo lo posible y que Miel no tenía solución. Pero por desgracia solo podía disculparse con Arya, lamentando tener que dejarle a su desagradable hermana menor. Es ahí cuando el corazón de Caín se detuvo, tras haber exhalado su último aliento. Y para cuando el médico llegó, solo halló un cuerpo sin vida, mientras que Miel, llena de rabia, le gritó a su hermana Arya, culpándola por la muerte de su hermano. Descontrolada, repetía una y otra vez que su hermano Caín no tenía que beber ese té. «¿Entonces debí ser yo?», le preguntó Arya, insinuando que el objetivo de Miel era ella. En ese momento llegaron los guardias, llevándose la prueba del té y apresando a Miel como la única sospechosa, mientras que Arya consideró que ya era el momento de terminar con todo esto, y que realmente las acciones de Miel le han causado una gran sorpresa, por lo que tendrá un final maravilloso, digno de una villana. Ya en prisión, Miel, entre lágrimas y sola, recordaba a Aemma, su padre y Caín, todos aquellos a quienes había perdido o eliminado con sus propias manos. Mientras se observaba manchada de sangre, con un susurro expresó que ella realmente era una niña muy mala. La investigación sobre aquel envenenamiento previamente planeado era muy clara. Habían pruebas en el té y en la cocina. Además, se suponía que inicialmente solo estarían durante el té Annie y Arya, lo que causó más revuelo al intuir el objetivo de Miel. Y debido a que la víctima era Caín, un sirviente de la familia imperial, Asger no dudó en intervenir en el caso. Y desde luego esa noticia se propagó rápidamente y la gente la llamaba demente, loca e incluso villana. Por otro lado, en la mansión, Jessie estaba preocupada, pero Arya le expresó su confianza y a la vez quiso mostrarle que lo ocurrido debe tomarlo como una lección, porque no debe confiar ciegamente en las personas, ya que al ser Jessie la única en el pasado que siempre le aconsejó bien, Arya no quería que alguien más la lastime como ella una vez lo hizo. Además, estaba agradecida de tenerla a su lado cuando regresó en el tiempo, pues Jessie era la única que le brindaba confianza al comenzar a vivir su segunda vida. Poco después llegó Asger para ver a su amada y a la vez abordar el asunto referente a Miel, pues sus gritos y lloriqueos culpando a Arya habían cesado, y a cambio la han escuchado decir en voz baja que es una niña muy mala. Por ende, se cree que presenta un trastorno mental debido al acontecimiento reciente. Pero Arya, por su parte, comprendió que Miel no era del tipo que admitía su culpa, lo que sugería que la pérdida de su hermano Caín la había afectado profundamente. En eso Asger quiso saber cómo debía proceder para que su castigo se alineara con el camino de su venganza. Sin embargo, Arya expresó que esto ya era suficiente y que ahora podía proceder acorde con las leyes del imperio. En eso Asger le recordó el arduo trabajo que ha recorrido hacia su venganza y si aún tiene algo que decir, que lo haga. Es así como Arya decidió llevar a cabo una última acción, visitar a su hermana en aquella fría celda. Siendo Miel testigo de que la magia de Asger existe, él solo pudo recordarle que saberlo no le sirve de nada, porque nadie estaría tan loco y a la vez tan cuerdo de creer en sus palabras. Por eso Miel solo podía acusar a Arya de envolverla en todo esto y deseando saber del por qué lo hizo. Pero Arya le preguntó lo mismo: ¿por qué lo hiciste? ¿Acaso tanto me odiabas?, le dijo mientras le contaba lo que había recibido en su primera vida, donde Miel se aprovechó de su ingenuidad, enviando a sus sirvientas para que le incitaran a realizar todo tipo de cosas,
con consejos como que una noble debe ser despampanante, hermoso y arrogante, para que así ella perdiera su reputación. Eso más los rumores que infundía la terminaron considerando como una villana. Además de eso, su madre fue envenenada. Luego, ella fue acusada y arrestada por supuestamente intentar envenenar a su hermana. Por consecuencia, terminó siendo ejecutada como una villana, cumpliendo así sus más crueles deseos. Al inicio aceptó su error y esperaba su final, pero justo en ese momento recibió su confesión, enterándose de que aquel camino que había tomado había sido previamente planeado para eliminarla. Sin embargo, el cielo, que había notado su dolor y visto su ira, le otorgó otra oportunidad, regresándola en el tiempo. Pero toda esta historia era una tontería para Miel, pues creía que Arya se estaba vengando de ella por una tonta alucinación. Pero a Arya le parecía patético que rechace las consecuencias tan obvias que atraerían sus decisiones, recordándole a Miel que había empujado a su padre, al igual que el té envenenado fue preparado por ella. Además, ha sido espectadora de la habilidad de Asger y aún así no cree en la habilidad de ella. Pero aunque Miel se rehúse en aceptar su culpa, para Arya eso ya no era importante, pues desde un inicio era evidente que una tendría que caer, ya que ellas jamás podrían vivir como una familia. Sin embargo, esto solo acrecentó la ira de Miel, mientras gritaba remarcando su inocencia y culpando a la supuesta locura de su hermana y sus delirios de villana. Tantos eran sus gritos que tuvieron que retirarse, dejando a una Miel totalmente desquiciada que solo expulsaba hostilidad, y que al ser callada solo podía refugiarse en un odio desesperado y su alegría de no haber sostenido su mano el día en que se conocieron, afirmando haber tomado la decisión correcta, mientras lloraba ante la impotencia de su ira y su frustración. La brisa de esta noche en particular parecía traer los llantos de Miel hacia nuestra Arya, mientras aliviada esperaba que el sufrimiento de Miel termine pronto y con ello el camino hacia su venganza pueda finalmente concluir. Al día siguiente en la plaza todos estaban listos para recibir a la villana que atentó contra una santa. Los gritos de mujer malvada, criminal, villana, por todos lados se escuchaban. Así, en su camino a la guillotina, la gente la acompañaba con gritos de desprecio y repulsión. Pero además de ellos, Arya también estaba presente, observando el gran final de su querida hermana. Pronto, un soldado comenzó a enumerar la lista de delitos que acompañaban a esta criminal, que como consecuencia fue sentenciada a la muerte. Pero es normal que una persona acorralada y a punto de perder la vida solo pueda pensar en lo que fue y en lo que no fue, como ¿qué habría pasado si sostenía su mano? La primera vez que conoció a Arya quería eliminarla, ya que eso le habían enseñado y advertido que no debía emparentar con la clase baja, y desde luego ella obedeció. Pero ¿qué hay de sus verdaderos sentimientos? En ese momento estaba asustada, pero si ella sostenía su mano, todo sería diferente. Y por eso tenía miedo de que su mundo fuera a cambiar, pero quizás no habría sido tan malo. Si tan solo hubiera tomado su mano, habría visto un mundo distinto donde ella y Arya podían haber sido hermanas. Pero no, porque Arya ya le había dicho que jamás podrían convivir juntas como una familia. Y así Miel perdió la vida, mientras la gente se alzaba satisfecha. Sin embargo, Arya, que la observó en todo momento, solo podía pensar en que todos a su alrededor cambiaron, incluyendo su futuro. Pero Miel jamás cambió, pues incluso en la muerte de Aemma no hubo gritos, y ahora tampoco lo hizo. Solo cerró los ojos, mientras que Arya esperaba a que estuviera asustada, aunque sea solo una vez. Pero en vez de eso murió con una sonrisa. Seguramente tuvo un sueño lleno de dulces ilusiones.
Y sí, era un sueño tan hermoso, donde Miel deseaba que su hermana regresara el tiempo para hacerlo realidad. Estaba segura de que podrían ser felices, pero Arya le explicó la realidad, y en ese lugar ya era demasiado tarde. En ese caso, Miel deseaba que su hermana se quedara junto a ella hasta que su sueño llegara a su fin, porque solo en ese lugar podía ser feliz. ¿Qué pasará después? Eso lo descubriremos juntos en un siguiente video, así que suscríbete, dale like y te leo en los comentarios. Un fuerte abrazo virtual y gracias por venir. Bye bye.